En A Su Salud, conozca sobre las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte del mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. En el estudio, el doctor Jesús de Dios, cardiólogo intervencionista, nos explica la prevalencia, factores de riesgo y prevención de las principales enfermedades cardiovasculares. Además, en A Su Salud, entérese. Las úlceras del pie en los pacientes diabéticos constituyen un gran problema de salud pública. Se estima que alrededor del 15% de todos los pacientes con diabetes mellitus desarrollará una úlcera en el pie durante el transcurso de la enfermedad, como secuela de las complicaciones crónicas más habituales. En el estudio de A Su Salud, el fisiatra Enrico Sotelo nos platica la alternativa de tratamiento como fisioterapia y ozono que pueden ser aplicadas en el pie diabético. Bueno, si es martes después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Les saluda Joel Flores. Y bueno, le voy a invitar como todos los martes para que usted participe, que hay un WhatsApp para que pueda interactuar con nuestros especialistas. En este primer tema vamos a platicar con el doctor Jesús de Dios. Él es cardiólogo clínico e intervencionista, entonces vamos a platicar de cuáles son los principales factores de riesgo, pues para esto que sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, como son las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿cómo está? Joel, hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estamos muy bien y aquí muy contentos de estar en tu programa, te agradezco por esta oportunidad. Gracias a usted, doctor. Bueno, platiquemos para el auditorio, cuáles son estas principales enfermedades, cardiovasculares, cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenirlas. Como tú lo comentas, la enfermedad cardiovascular es la causa más importante de muerte en el mundo, ¿sí? Y por ende también en México. Nosotros somos los campeones mundiales en diabetes y entonces esto implica mucho. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular tiene mucho que ver con factores de riesgo. Los más importantes pues, son diabetes, la presión alta mal controlada, el colesterol alto en sangre que se llama dislipidemia, la herencia, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, que todo esto como mexicanos pues nos suena muy familiar, pero son los factores que mientras más tengamos, más posibilidad tenemos de tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cómo prevenirlos? Bueno, no podemos, hay factores que son modificables y factores que son no modificables. Yo, si soy diabético, no puedo decir, voy a quitarme la diabetes, es una enfermedad que la voy a tener siempre, al igual con la hipertensión. Pero, por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo modificable, puedo modificarlo. El sedentarismo, puedo modificarlo, salir a hacer actividad, salir a caminar, no se les pide que corran, que suban colinas, pero el hecho de caminar, de tener una actividad física es un factor de riesgo que se puede modificar. Entonces, hablando de los no modificables, la diabetes no es lo mismo que uno tenga un azúcar en sangre de 300, 400 miligramos por decilitro, a que un paciente sea disciplinado, se tome sus medicamentos y ande con glucosas por ahí de 130, que aún siendo diabético, pues bueno, el factor de riesgo está controlado. Igual con las cifras de presión arterial, alguien le dicen es hipertenso y pues no toma los medicamentos, consume mucha sal y a largo tiempo tiene complicaciones renales, cardíacas, oculares, que se pueden evitar siempre y cuando el paciente pues sea disciplinado y tenga sus cifras de presión controladas, que es muy factible, ¿sí? O sea, no es algo imposible. Entonces, estos factores de riesgo, si se controlan, la aparición de enfermedades cardiovasculares pues va a ser en menor proporción. Y desafortunadamente, bueno, son calladas, son silenciosos estos padecimientos, no hay una señal, hasta cuando ya detona pues en un infarto, por ejemplo. ¿Cuáles serían los signos, el síntoma principal, doctor, para poder entender que alguien está entrando o se le está manifestando un infarto? Okay. El síntoma predominante es el dolor, un dolor precordial. De hecho, si uno se va a Google y mete síntomas de infarto, la imagen típica es la de un hombre teniendo el puño apretado en el pecho. Es muy característica, es una opresión precordial y el paciente sabe, dicen en la literatura que tienen una sensación de muerte inminente, sienten la angustia, sudan, tienen ganas ocasionalmente de vomitar y sobre todo es muy característico que estas molestias precordiales, porque están en el pecho, se presentan con los esfuerzos,
¿sí? Habitualmente un paciente que está haciendo actividades de jardinería, que está levantando al nietecito, es cuando viene el dolor precordial. Sin embargo, pues es más preocupante cuando no hay necesidad de que haya un esfuerzo físico. El paciente puede estar en reposo y tener esa molestia, ese dolor que en medicina se llama angina, ¿sí? Entonces es una sensación de opresión que se irradia habitualmente al brazo izquierdo, particularmente por la parte interna, se irradia la mandíbula. Y le digo, es una sensación de muerte inminente, así lo describen los pacientes. ¿No da oportunidad de hablar, de gritar, de pedir auxilio? Sí. Esta enfermedad la puede uno catalogar de manera crónica, se llama angina crónica, que el paciente sabe que le da la molestia conforme camina probablemente 2 cuadras, pero siempre es más o menos el mismo patrón. 2 cuadritas, aparece el dolor, se detiene y se le quita. 2 cuadritas, aparece el dolor, se detiene y se le quita. Pero cuando... Esta es una enfermedad estable, pero se puede inestabilizar. ¿Y qué quiere decir esto? Que el patrón ya no es el que solía ser, sino que, por ejemplo, ahora ya es con 1 cuadra o ya de reposo. Esto es una urgencia, ¿sí? Cuando ya no cumple con ese patrón, y estamos hablando de la angina. El infarto es diferente. El infarto es un dolor súbito, ¿sí? Que no se quita, que es de las mismas características, pero en intensidad es mayor. Y es entonces que sí, de los infartos, cuando ocurre un infarto agudo, realmente la sobrevida es muy pobre si no se recibe una atención a tiempo. Inmediata. Sí. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? Aquí es bien importante, ahora sí que mientras más temprano mejor, pero conforme este cuadro se presenta, se dice que tenemos 12 horas, ¿sí? ¿Qué es un infarto? Un infarto es que la arteria que le lleva sangre al corazón se tapó. ¿Sí? Entonces tenemos que destaparla, y tenemos métodos que igual hablaremos un poquito más delante de ellos, pero en cuanto al tiempo es el factor pronóstico más importante para nosotros. Tenemos 12 horas, después de 12 horas de que la arteria está tapada, el músculo, el corazón que recibía sangre de esa arteria ya no se va a recuperar, ¿sí? Entonces lo ideal es que en la primera hora, en las primeras 3 horas, uno acuda a atención, se abra la arteria y de esa manera el músculo no muere, pero conforme más tiempo pase, menos oportunidades y menos recuperación de músculo cardíaco tenemos. Doctor, ¿hay manera de prevenirlo? ¿Hay forma de conocer el riesgo cardiovascular que tenemos? Sí, por supuesto. En consulta nosotros evaluamos precisamente los factores de riesgo, y hay tablas precisamente ya preestablecidas, sobre todo por los americanos, donde uno con edad, factores de riesgo, colesterol en sangre, etcétera, nos da un riesgo cardiovascular a 10 años. Entonces podemos catalogar a los pacientes en base a este riesgo y solicitar estudios como una prueba de esfuerzo, como un ecocardiograma con un reto farmacológico, que nos pueden avisar con tiempo que un paciente está predispuesto a tener un infarto. Correcto. Entonces, para el auditorio que nos está pues acompañando esta tarde, doctor, y en las retransmisiones, por supuesto, para quienes nos están viendo en retransmisión también por Face Live también. Nuevamente, entonces, los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, herencia, estrés. La homocisteína, le pregunté, doctor, no sé si es factor de riesgo también. Sí, la homocisteína es un factor de riesgo, pero te comentaba antes de entrar al aire, hay factores que tienen un peso específico, que son más importantes. Esto estadísticamente, y la homocisteína definitivamente entra como factor de riesgo. Se recomienda vitamina B12, ácido fólico para su control, pero no es de los más importantes como diabetes o tabaquismo, por ejemplo. Correcto. Y de una vez explíquenos qué es la homocisteína, doctor. La homocisteína, bueno, es un aminoácido que el cuerpo utiliza para diferentes funciones, pero como te digo, no es un factor de riesgo que es tan importante. Correcto. Hay algunas... Hay muchos mitos, por supuesto, ¿no?, con respecto a lo que son los infartos. Y bueno, uno de ellos es el tomar, por ejemplo, después de un ejercicio extenuante, pues bebidas muy frías, por ejemplo. ¿Es factor de riesgo, doctor? No, honestamente no. Esa es una condición que probablemente se menciona mucho derivada de la sociedad, pero como factor de riesgo para un infarto, definitivamente no. No. Hay distintos, desde luego, pero me gustaría entrar en la etapa de los procedimientos, de qué es lo que se hace para desobstruir o destapar una arteria. Sí, mira, estamos viendo aquí justo en pantalla
una obstrucción. Yo les comentaba, un infarto es cuando una arteria se tapa, es como una tubería que le lleva sangre al corazón. Cuando esta tubería se llena de sarro, se producen obstrucciones dentro de estas arterias. Cuando una obstrucción es de más de un 70%, ya el corazón no puede recibir la sangre que necesita cuando se somete a un esfuerzo. Lo que hacemos es destaparlas con lo que la gente conoce como cateterismo, pero cateterismo es un término muy generalizado porque por cateterismo se pueden hacer muchas cosas. El término correcto es angiografía y angioplastía. Se desobstruye precisamente con estas nuevas tecnologías que antes no las teníamos pues, ni en México ni en el mundo. Antes, para solucionar esto había que abrir el corazón, había que abrir el pecho, poner puentes coronarios, y a partir por ahí de 1978 nace esta técnica llamada angioplastía, en la cual inicialmente por la ingle y posteriormente, alrededor de 13 años para acá, a través de la arteria radial del brazo, se hace llegar un tubito, ¿sí?, que llega hasta el corazón, que es un catéter. Y ese catéter, que aproximadamente mide 2 milímetros, ¿sí?, se puede hacer todo este procedimiento. Es una manguera, es un catéter que llega desde el brazo a las arterias del corazón, y por dentro de ese catéter nosotros podemos utilizar el material para destapar la arteria, que en general son unos hilos metálicos del grosor de un cabello y balones, un balón coronario es un balón que por fuera lo podemos inflar del cuerpo, pero lo que hace es abrir la arteria. Sin embargo, no es suficiente porque la arteria es músculo. Si nosotros solo utilizamos un balón, abrimos el sitio donde está la obstrucción, tiene una propiedad que se llama retracción elástica, y por lo cual es indispensable poner una malla metálica, un soporte, un stent, exactamente, un stent para que no ocurra este fenómeno de retracción y la arteria quede abierta. Y todo lo hacemos por 2 milímetros. ¿Radial o femoral? Femoral. Sí, lo ideal sería radial. ¿Radial? Tanto para el paciente como para nosotros, porque las complicaciones derivadas de este procedimiento, la más frecuente es el sangrado. Y el sangrado habitualmente es en la arteria femoral. Qué interesante saber pues que existe todo este tipo de procedimientos y que el doctor Jesús de Dios, por supuesto, los realiza, porque además de ser cardiólogo clínico, bueno, maneja el intervencionismo, por supuesto. Sí, exacto. Doctor, para una valoración de riesgo cardíaco, ¿a esos números nos podemos comunicar con usted? Sí, el teléfono en el consultorio o los teléfonos son el 3817-2010 y el 3641-2753. Acá está la cámara, discúlpeme doctor, no le indiqué, acá estaba la cámara. Adelante. Y entonces ya nos da los números telefónicos 3817-2010 o 3641-2753. Y bueno, con este estudio, ¿verdad? Ya conocemos cuáles los riesgos. Y disminuye, por supuesto, el riesgo. No es de que no. Por supuesto. Un paciente con infarto antes estaba destinado a morirse. El 50 o 60% de los pacientes con infarto fallecían. Hoy la estadística dice que de los probablemente 800,000 infartos que hay en el mundo, 112,000, más o menos 112, 120,000 son los que fallecen. Entonces ya la gran mayoría se salva. Sin embargo, siguen siendo la principal causa de muerte, doctor. Sí, claro, pero pues por nuestras conductas muchas veces. Así es, desafortunadamente, ¿no? Y el mayor número de factores, bueno, son modificables, como usted los mencionaba, y es cosa nada más de hacer ejercicio bien, ¿no? Y portarnos bien. Sí. Doctor, le agradezco aquí sus números. Joel, muchísimas gracias. ¿Alguna página o algo? Yo trabajo en un grupo que se llama Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión. La página sería www.icmi, que son las siglas, .mx. Ahí podrán ver todo lo que se hace con mínima invasión, que son evitar las cirugías, y te comentaba, igual en otra plática podríamos hacerlo, claro, sí, desde el procedimiento en coronarias, puede ser en carótidas, en los pies de los diabéticos, o lo que te comentaba, hoy en la mañana implantamos una válvula sin necesidad de cirugía, se metió por la ingle y la paciente mañana se podrá ir a su casa. Ahí está toda la información. Muy interesante, ya platicaremos, doctor. Por supuesto, para el público de su salud. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, vamos ahora con Instantáneas Médicas. Se realizó, en el Día Mundial de las Enfermedades de la Enfermedad Arterial Pulmonar, el tercer foro de hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, hay nuevas propuestas en relación a lo que es la norma en el sistema de salud. Aquí se plantea todo esto en Instantáneas Médicas. Información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas. Información médica de actualidad al instante. Tercer foro sobre hipertensión pulmonar arterial. La NOM en el sistema de salud. Dentro del marco del Día Nacional de la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, el pasado 5 de mayo se llevó a cabo en la Cámara de Diputados
el tercer foro sobre hipertensión pulmonar arterial. En su intervención, la doctora Nayeli Sayas Hernández, médico internista con especialidad en fisiología pulmonar del Instituto Nacional de Cardiología, comentó: se le da el nombre de hipertensión pulmonar al grupo de enfermedades crónicas caracterizadas por la restricción del flujo sanguíneo que provoca un aumento en la resistencia vascular pulmonar y como consecuencia falla cardíaca derecha y muerte temprana. Además es catalogada como una enfermedad rara o huérfana, catastrófica, grave, progresiva, incapacitante y potencialmente mortal. Ante pacientes, legisladores, comunidad médica y funcionarios de las principales instituciones de salud pública, el doctor Pablo Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Hipertensión Arterial Pulmonar AC, HAP México, enfatizó que existe una urgente necesidad de que las autoridades de salud establezcan una serie de acciones que permitan garantizar y fortalecer el acceso a tratamientos específicos en pacientes sin importar la institución de salud pública que los atienda, proponiendo las siguientes acciones. 1. Consideración de la hipertensión arterial y sus tipos como enfermedades catastróficas. 2. Actualización de las guías clínicas de la hipertensión pulmonar y sus tipos. 3. Creación de una NOM para el manejo y atención de la hipertensión pulmonar y sus tipos. 4. Homologación del listado de los tratamientos para la hipertensión pulmonar y sus tipos en todos los cuadros básicos de las instituciones de salud pública. El único tratamiento específico para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, HPTS, no operable, actualmente no está disponible en todos los sistemas de salud pública, por lo que urge destinar presupuesto para su inclusión y en consecuencia mejorar la calidad de vida y salud de los pacientes, toda vez que la esperanza de vida para los pacientes sin estos tratamientos es de aproximadamente 3 a 4 años. En A Su Salud, el programa de los especialistas, nos unimos a la difusión de la lucha contra la hipertensión pulmonar, a la par de invitarlo a tomar conciencia sobre la importancia de mantener un estilo de vida sano y de este modo una presión arterial saludable. A Su Salud Digital, un paso adelante para que usted esté bien informado. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Las 24 horas contigo, ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis, los 365 días del año, tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones, la mejor atención de un equipo multidisciplinario. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad como enfermera en casa, para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro del Riñón Guadalajara y especialidades médicas. 24 horas contigo. Cuidamos lo que más amas. Más vale prevenir que dializar. En Spine Center contamos con un novedoso método de diagnóstico para valorar el grado de afección por subluxación y sus resultados, el escaneo de nervios. Además de estos estudios, conozca el tratamiento adecuado para el dolor por subluxación que le permita recuperar la salud en su columna vertebral. La cama de descompresión espinal, indicada en vértebras desviadas, discos prolapsos, protusión o discos herniados. Quiero ayudarle a sentirse mejor. No espere más. Llámame hoy. La Casa de los Moles, cocina mexicana desde 1989. Disfrute de nuestros tradicionales desayunos y comidas. 8 variedades de moles, piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos y de la casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles, 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas, Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 3642-7064. Células Madre, Cytoclinic. Terapia celular, Cytoclinic. Le ofrece la vacuna antiedad, terapia celular que estimula el sistema inmunológico y regula la presión arterial. Nuevas células en un tejido para tratar una enfermedad, así como para producir la regeneración y revitalización de nuestros órganos. Mejore su calidad de vida. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular en Guadalajara. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el fisiatra Enrico Sotelo, pues para platicar de lo que es la rehabilitación en el pie diabético.
y pues los distintos procedimientos que realizan. ¿Cómo está, fisiatra? Joel, buenas tardes, gracias, un placer estar nuevamente aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Pues comentarles, hablar de la diabetes y de las complicaciones que estas generan. En este término, hablar de lo que es pie diabético, estamos hablando de una complicación. Ya es una complicación. Decirte, Joel, y decirle a tu público que la diabetes es la tercera enfermedad a nivel mundial. Ahorita escuché al cardiólogo que hablaba de la primer causa a nivel mundial. La diabetes llega a tener factores muy importantes de riesgo, como lo decía el doctor que anteriormente estuvo, acerca de los problemas vasculares. La diabetes, hablando del pie diabético, es una complicación de la diabetes naturalmente, en donde principalmente afecta a las extremidades inferiores, por la falta de oxigenación precisamente y la radiculación que hay principalmente con el nervio ciático y el nervio popliteo externo, que están en la parte lateral. Pero también encontramos las ulceraciones, la inflamación, el dolor, la pérdida del movimiento precisamente por el dolor y sobre todo la necrosis celular. Un punto muy importante que es donde empieza la muerte del tejido intra y extracelular, terminando en una amputación. Bien, el día de hoy, Joel, comentarte que existen varios métodos que es medicina en el tratamiento del pie diabético. Habla la Organización Mundial de la Salud con respecto a los pacientes que padecen el pie diabético y que dice que de cada 10 pacientes que son amputados, Joel, 8 pueden tener una curación y salvar la amputación de su pie con tratamientos alternativos dentro de la medicina. En este caso, en el área, en la clínica a la que pertenezco, en la clínica de rehabilitación, estamos aplicando oxígeno potencializado y productos biológicos junto con el tratamiento de rehabilitación, donde oxigenamos principalmente todo lo que son los vasos sanguíneos, ayudamos a un buen retorno venoso, a la eliminación de toxinas y por lo consiguiente, Joel, a que cada día en el tratamiento el paciente empiece a encontrar un alivio a la necrosis celular. Las células pueden vivir sin agua y pueden vivir sin alimento, pero no pueden vivir sin oxígeno. Uno de los factores de riesgo también, Joel, es la alimentación del paciente, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo. Una vez que el paciente está de manera integral atendido, la rehabilitación, el proceso y la metodología que se usa en la técnica de rehabilitación lleva a nuestros pacientes a evitar un proceso de una amputación. Tanto los cardiólogos como los angiólogos que nos derivan pacientes a la clínica de rehabilitación, precisamente en este tipo de pacientes con pie diabético, han encontrado una solución y se ha logrado evitar el proceso de amputación. Entonces, es integral la manera en cómo atienden pues el padecimiento, ¿no? ¿En qué consiste la rehabilitación? La rehabilitación precisamente es en el tratamiento de hidroterapia, el tratamiento de ultrasonido, el tratamiento de electroestimulación en sus diferentes variantes, el tratamiento de la aplicación de unas camas que se trajeron de Rusia en donde ejecutan movimientos pasivos. El tratamiento consiste también en la aplicación del oxígeno potencializado que se le denomina ozono, en la aplicación de productos biológicos que van a coadyuvar a que el peristaltismo arterial, el peristaltismo de la vena también y todo lo que son los vasos sanguíneos se fortalezcan en el llenado de oxígeno molecular. Esto es algo muy importante que evita que el tejido siga muriendo. ¿En qué etapa debe llegar el paciente pues para hablar de salvamento del pie diabético? Naturalmente, Joel, hablar de una etapa de prevención desde que el paciente es diagnosticado como paciente diabético, debe de ser un paciente diabético controlado, un paciente que tiene que tener un cuidado apropiado en su alimentación, en su actividad diaria, tanto de realizar algún tipo de ejercicio, así como dormir bien, evitar todas las toxinas que ahorita hace un momento comenté, que es el tabaquismo, que es el sedentarismo, que es el alcoholismo y sobre todo el tipo de alimento que debe de consumir un paciente con problemas de enfermedad de diabetes. Es la etapa más importante, es la etapa en donde se le da la prevención, se le dice a dónde no tiene que llegar y también se le informa cuáles serían las consecuencias. O sea, es la información, la atención y naturalmente el evitar que el paciente caiga en un cuadro de amputación.
¿Cuál es la manera de atender cuando el paciente ya llega con problemas de pie diabético, donde trae la reticulación del nervio, donde trae un proceso de ulceración, donde trae una necrosis? Bueno, te lo acabo de comentar, es hacer la valoración en la historia clínica y el tipo de tratamiento apropiado, desde la hidroterapia, el ultrasonido, la diatermia, los electros, los diferentes tipos de rayo, la aplicación del ozono y la aplicación de los productos biológicos. Pues entre más a tiempo se puede atender desde luego el paciente es muchísimo mejor, como lo mencionaba, desde la prevención. Y algo muy importante, el día de hoy el 70 al 87% de los pacientes que llegan con un padecimiento de pie diabético tienen una recuperación bastante alta. Estoy hablando de un 92% de recuperación, dependiendo del grado como lleguen. Pero hemos tratado al máximo de evitar a que el paciente llegue a la amputación. Desde el primer día que el paciente inicia su proceso de rehabilitación, desde ese día empieza su recuperación. Correcto, fisiatra. Entonces aquí vemos el número telefónico para el público que nos ve en cualquier punto. La República Alada 33 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1642-3164, fisiatra Enrico Sotelo. Fisiatra, pues como siempre. Un placer. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el estudio. Y aquí los datos de la clínica Camo, de este centro del aparato musculoesquelético. Así es. Muchas gracias, fisiatra. Llegamos a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o en redes sociales como Asusalud Oficial, el programa de los especialistas. Muchísimas gracias. Soy Joel Flores. Le espero en la próxima emisión. Femina Care, clínica especializada en padecimientos de la mujer, con lo más avanzado para el bienestar integral de la salud femenina. Pone a su disposición el láser CO2 ginecológico, novedoso método de rejuvenecimiento vaginal e incontinencia urinaria leve, único tratamiento para la atrofia vaginal en la menopausia, y resuelve los efectos de la disminución de estrógenos en el posparto, con resultados inmediatos a su aplicación en espesor vaginal, elasticidad y lubricación, eliminando el dolor. Los beneficios es que no necesita anestesia, la recuperación es inmediata, es indolora, mejora la sensibilidad y placer sexual, disminuye la predisposición a sufrir de prolapso vaginal, disminuye el riesgo de sufrir incontinencia urinaria de esfuerzo. Las relaciones sexuales se pueden reanudar 5 días después del procedimiento y los beneficios son inmediatos. Femina Care. A la vanguardia de la salud femenina. Doctora Margarita Alegría Espinosa, ginecología y obstetricia, especialista en colposcopía y laparoscopía ginecológica. Juárez 239 en San Pedro Tlaquepaque. Citas 3657-0128. Urgencias 331-244-8842. Femina Care. Células madre, Cytoclinic. Terapia celular, Cytoclinic. Le ofrece la vacuna antiedad, terapia celular que estimula el sistema inmunológico y regula la presión arterial. Nuevas células en un tejido para tratar una enfermedad, así como para producir la regeneración y revitalización de nuestros órganos. Mejore su calidad de vida. Cytoclinic, Centro de Renovación Celular en Guadalajara. ¿Eres médico o profesionista de la salud? Para ser competitivo necesitas estar actualizado. OK Hosting, servicio de dominio y web hosting. Crea la página web acorde a tu especialidad. Conéctate al mundo de la Internet. OK Hosting, excelencia y calidad en servicios de Internet. www.okhosting.com.mx 01800 8010 932. Soy Dr. Cari en mi consultorio en Spine Center Guadalajara. Hoy quiero decirle algo muy importante. Una condición muy común se llama subluxación. Se define como uno o más vértebras desviadas y pesa con los nervios. Tal vez tienes un problema en tu cuello, dolor en tu cabeza, espalda baja. Esta condición es la causa oculta de muchos problemas que la gente tiene. Quiero ayudarle a sentirse mejor. No espere más. Llámame hoy.